Muy buenos días, amigos de Radio Santa Clara. Gracias por estar con nosotros. Gerardo Morabana les saluda en este espacio de la Radio Revista de la Buena Noticia, en Radio Santa Clara, la emisora de la Buena Noticia y la emisora oficial de la Diócesis de Ciudad Quesada. Como ustedes han venido escuchando ya en diferentes promociones de nuestra emisora, estamos de lleno con esta fiesta nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, con toda la celebración que implica a nivel nacional y también a nivel de nuestra diócesis, donde tenemos un santuario diocesano en Los Ángeles de la Fortuna. Estamos por la vía de los 550 AM, estamos por el streaming, estamos por la app que usted puede descargar de Radio Santa Clara en su dispositivo móvil y estamos por el Facebook, también por la señal de el YouTube que tiene Radio Santa Clara y ahí ya quienes tienen el video pueden ver a nuestro invitado, que para nosotros es un privilegio que el presbítero Fernando Alberto Vilches Campos pueda estar con nosotros, historiador. A él le gusta que le digamos que es un sacerdote de la provincia de Heredia, herediano por los cuatro costados. Además, hablo del Club Florense que ya casi estrena estadio. Yo me imagino que el padre bendecirá esa obra, porque si no es el padre aquí, yo creo que podemos hacer una cruzada nacional de reclamo, ¿verdad? Padre, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Santa Clara. Es un placer de estar con ustedes, un honor. Y por supuesto, estamos esperando esa inauguración del estadio y la bendición que por supuesto me tocará a mí, si Dios quiere, ojalá. Y el campeonato en diciembre también. Ya ganamos el domingo pasado a la liga, ahora el viernes le ganamos a Saprissa la Recopa y bueno, estamos contentos. Estamos esperando a ver si España o si Argentina, pero lo importante es que siga ganando Heredia. Puede perder España, puede perder Messi, pero el que Heredia no pierda, No, ¿verdad, padre? pero Heredia no dio. Bueno. Bueno, padre, ¿por qué está el padre con nosotros? Bueno, como les decía, él es historiador, ha escrito también sobre la historia de Nuestra Señora de los Ángeles, ha asesorado a los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica también en lo que son varios años, escrituras, ¿verdad? Comunicados, mensajes, formador del Seminario Nacional por muchísimos años también, fue párroco también en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Heredia, la parroquia de los heredianos, podríamos decir, ¿verdad, padre? Aunque hay Así, pues muchas en Heredia, parroquias. en Heredia le decimos la parroquia. Así es. Entonces, padre, tal vez cuéntenos un poquito de esta vena de historiador, padre, antes de entrar en materia con el tema de la Virgen de los Ángeles, que por supuesto yo creo que cada año, aunque nos sabemos un poquito de la historia y aunque la repasemos, siempre es importante a la luz de la fe, pero también a la luz de la historia, lo que significa este hallazgo. Pero tal vez un poquito esta vena historiadora, padre, ¿de dónde le nació? Sí, bueno, desde mi estudio ya antes de mi estudio en el seminario, el gusto por la historia, por las ciencias sociales, pues siempre me atrajo bastante. En el seminario, sin duda alguna, sobre todo el estudio de la historia. Y ya como sacerdote, siendo incluso muy joven, apenas con 3 años de ordenado, Monseñor Román Arrieta, que en paz descanse, me solicitó en nombre de la conferencia que me especializara en estudios de historia eclesiástica y por envío de los obispos, tuve la oportunidad de estar 3 años haciendo mi especialidad allá en Roma, en la Universidad Gregoriana, concretamente en historia eclesiástica, y luego a mi regreso, pues dedicarme a ello, a la enseñanza, a escribir, a investigar un poquitico pues, los temas de la historia universal, no solo de la iglesia en Costa Rica, sino de toda la iglesia, y sería apasionante. En un momento ahí en Radio Santa Clara podemos dar unos cursitos de historia de la iglesia, porque hay muchísimas cosas muy bonitas. Ahora les estoy compartiendo a los catequistas de la arquidiócesis formación en historia de la iglesia que me solicitaron y ha sido una experiencia muy bonita. Siempre hay que conocer muchas cosas de la iglesia que lastimosamente se desconocen. Cuando usted quiera, padre, usted me dice que empecemos y más, yo nada más le aviso a Monseñor José Manuel Garita, el padre Okay. Vilches va a empezar un programa de historia y yo sé que él va a decir excelente, nada Claro, más. en Ferediano nos entendemos. Además de eso, padre, un poquito el hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles, el hallazgo sobre una piedra, el hallazgo de ya hace casi 400 años, tal vez un poquito esa parte para no confundirla con otras cosas que no tienen que ver con la devoción alrededor de Nuestra Señora de los Ángeles. No es una aparición, ¿verdad? Como algunos lamentablemente muchas veces lo dicen periodistas, tengo que decirlo lamentablemente, colegas que a veces
pues se nos va, ¿verdad? La pajarita y decimos cosas que no son. Hallazgo. ¿Qué tenemos que saber de esto, padre? Y ese es el término preciso para hablar en relación a nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles, la imagen de la Virgen de los Ángeles, porque efectivamente lo que se dio fue un hallazgo, es decir, la muchacha que según los relatos históricos halló la imagen, encontró la imagen, pues lo que hizo fue eso, encontrar la imagen, como sabemos bien, tomarla en 3 ocasiones, llevarla a su casa, después al sacerdote, etcétera. Siempre la imagen regresaba al mismo lugar, entendiéndose que deseaba que se y construyera allí un templo, una ermita, una iglesia, y por eso efectivamente hablamos de hallazgo. No es una aparición, como es el caso de Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes o de otros tantos, en donde hay videntes, en donde hay mensaje, en donde hay, ¿verdad?, toda una serie de narrativa en torno a la imagen de la Virgen. En este caso, entonces, únicamente es un hallazgo, con lo mucho que, por supuesto, nos dice y nos quiso decir y nos sigue diciendo la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles. Por supuesto que eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, aquí me quedo en esta pregunta, padre. Yo sé que se nos va a ir como una hora de programa, pero como ya usted se ofreció, después hacemos más, padre. Pero vamos a ver, el hallazgo de hace casi 400 años, ¿qué nos dijo en aquel momento y qué nos dice hoy? ¿O nos dice lo mismo? O, bueno, lo hablamos, ¿verdad? Lo apasionante de la historia y alrededor de la fe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee la palabra de Dios, la escucha, siempre es un mensaje distinto, aunque podamos escucharlo una vez cada año, ¿verdad? En los domingos o una vez entre semana, cada cierto tiempo. ¿Qué dijo el hallazgo de hace casi 400 años y qué dice hoy? Estrictamente, ¿verdad? De la muchacha que la encuentra, no conocemos mayores detalles, las fuentes no nos dicen nada. Monseñor Zanabria, que en su momento estudió también mucho el tema, nos dice que pudo haber sido mulata, pudo haber sido indígena, pudo haber sido de diversas etnias, pero el punto es que ella quiso ser hallada en un lugar en donde había, digamos, de alguna manera una cierta confluencia entre los diferentes grupos étnicos que en aquel momento ya habitaban en Cartago, concretamente los descendientes de españoles, los descendientes de indígenas, los descendientes también de los que en ese momento se decía así, de los negros o mulatos, hoy diríamos afrodescendientes. Entonces esa confluencia de etnias en el lugar donde fue hallada, sin duda alguna, pues ya la Virgen quiso transmitir un mensaje de unidad, de superar las posibles diferencias o divisiones que pudieran existir entre los diferentes grupos sociales para conformar una sola familia, que en definitiva es lo que se fue gestando como la nacionalidad costarricense y esa identidad costarricense que está tan ligada a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Y hay que decir que la imagen fue hallada, como ¿verdad?, bien lo conocemos, en una piedra, en la orilla de un río, en las afueras de lo que era el poblado de Cartago. Lo subrayo de esta manera porque también en ocasiones se dice que la imagen fue hallada en la Puebla de los Pardos, y eso no es correcto, más bien es al revés. A raíz del hallazgo de la imagen de la Virgen es que se fue gestando lo que después se llamó la Puebla de los Pardos, es decir, ya propiamente el poblado, donde los descendientes, sobre todo de los mulatos o de los negros, tuvieron su lugar de residencia y por eso el lugar del hallazgo se formó, o en alrededor del lugar del hallazgo se formó esta Puebla de los Pardos con el sentido profundo que hemos dicho de unidad étnica, social y cultural y, por supuesto, más que evidente, religioso también. Y eso Esta, nos sigue diciendo, perdón, actualmente, por supuesto, el mensaje de la Virgen sigue siendo de unidad, de familia, de identidad, de pertenencia a una nación, en nuestro caso a Costa Rica, y como hemos dicho, muy vinculado a la devoción a la Virgen de los Ángeles. esta Puebla de los Pardos es para los que obviamente no vivimos esa época, es donde está hoy el Santuario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles y alrededores, es decir, los que conocemos algo de Cartago, ¿verdad? Si nos vamos para la parte de atrás de la basílica, ahí podríamos ir hacia San Rafael de Oriamuno, ¿verdad? Si nos vamos hacia
el lado izquierdo, ¿verdad? De la basílica, viéndola de frente, nos encontramos hoy una parte que se llama San Blas de Cartago. Ahí le llamamos hoy Los Ángeles. Esto es la Puebla de los Pardos, padre. Pero sí, no hay ninguna duda, todo el entorno de donde hoy está la Basílica de la Virgen de los Ángeles es lo que se llamó efectivamente la Puebla de los Pardos. Tal vez algunos han tenido oportunidad de ver la famosa Cruz de Caravaca que se encuentra entre la Basílica y San Rafael de Oreamuno. La Cruz de Caravaca lo que marcaba era el inicio de los campos abiertos en donde todos los habitantes de Cartago podían tener sus ganados, podían tener sus cultivos, etcétera. Esa era lo que marcaba la Cruz de Caravaca, porque también se ha dicho que la Cruz de Caravaca marcaba el lugar donde habitaban los mulatos y el lugar donde habitaban los descendientes españoles, lo cual no tiene sentido justamente por la ubicación que tiene la cruz. La cruz está más hacia arriba, no marca esa división, sino al contrario, como hemos dicho, lo que eran los campos abiertos que pertenecían a todos, y hacia atrás, ahí sí pues es donde de la Cruz de Caravaca hacia donde se encuentra la basílica, era lo que se llamó la Puebla de los Pardos en torno a lo que es la basílica. No hay ningún lugar, no hay ninguna duda, perdón, de que se trata del lugar donde está la basílica, porque a nivel documental, ¿verdad? En la historia siempre tenemos que fundamentarnos en fuentes. Yo no puedo decir o imaginarme lo que yo quisiera, lo que se me ocurra o quien fuera. A nivel de fuentes, tenemos bien clarito, el documento más antiguo que tenemos es de 1639, en donde ya se dice que en el lugar del hallazgo se estaba erigiendo, se estaba edificando una ermita en honor a la imagen de la Virgen de los Ángeles. Y a partir de allí, toda la documentación que se tiene, que valga decirlo, es abundante, 1648, 1652, o sea, hay toda una serie de documentos en referencia a la imagen de la Virgen y que en todo se insiste que en el lugar del hallazgo se erigió, se está erigiendo, se está edificando, inicialmente una ermita sencilla, pequeñita, ya después una iglesia, ya posteriormente el tercer templo y posteriormente lo que conocemos ya como la basílica, ¿verdad? Pero es en el lugar del hallazgo, no hay duda, en donde hoy se encuentra la basílica y por tanto todo el entorno fue lo que se llamó la Puebla de los Parques. Tal vez dos detallitos, padre, que son signos, ¿verdad? Y que a la luz de la historia de la fe también y de la vivencia de la fe, tal vez nada es insignificante, ¿verdad? ¿Por qué? El primero de ellos, ¿por qué el hallazgo sobre una piedra? Es decir, pudo haber sido sobre el río, ¿verdad? Pudo haber sido sobre tierra plana, pero fue sobre una piedra. No sé si esto tiene algún significado. Y Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica, ¿verdad? Como lo dicen los textos, todo el edificio de la iglesia. A la persona de Pedro le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en referencia a Pedro, pero en referencia también a él, a Cristo como piedra, como roca. Entonces es muy bonito que la imagen de la Virgen haya sido hallada sobre una roca, con esa imagen de saber que la roca es la persona de Cristo que sostiene nuestra fe, que sostiene la iglesia, que sostiene nuestra identidad cristiana, y por lo demás, siendo la imagen de la Virgen también de piedra, y como la hemos visto también, ¿verdad? Cuando tenemos oportunidad de verla de cerquita, ella que en sus brazos nos muestra al niño, nos muestra a Jesús, María siempre nos remite a la persona de Cristo, y por eso el sentido ciertamente profundo de que haya sido una piedra el hallazgo, y la piedra que por lo demás se conserva también en la basílica, ¿verdad? Hoy por hoy en la parte por detrás donde se puede entrar a la gruta, en donde se conserva la imagen del hallazgo. Que a veces la gente pregunta, ¿la imagen es la de allá o es la de allá? La piedra del hallazgo está detrás, en la gruta, ¿verdad? Donde ahora están los exvotos y todo lo demás. Por supuesto que la imagen original del hallazgo, Nuestra Señora de los Ángeles, es la que está en el altar con todo su resplandor y demás dentro de la basílica. ¿De cuándo, padre? No sé si hay alguna evidencia, si esto fue más popular, que obviamente también hay algo de devoción popular. El nombre de la negrita, ¿verdad? ¿Por qué llamarla así? Porque ciertamente la piedra, pues no es negra, ¿verdad? La piedra de la Virgen, de la imagen de la Virgen, no es negra, ¿verdad? Tiene tal vez, no sé si usted me
corregirá, un color como jade, como verde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la negrita y desde cuándo? Primera impresión a la hora de verla, pues sí, ese reflejo un tanto verduzco, eh, pero en esencia, y ya viéndola un poquitico, ¿verdad? De cerca y todo lo demás, pues da esa idea de negra, ¿verdad? De ese color propiamente oscuro. Eh, y hay documentos también muy antiguos, me atrevo a decir, si mi mente no está mal, ya en el siglo XIX, por supuesto ya en el XX tenemos muchos, y claramente, por ejemplo, Monseñor Sanabria, Monseñor Arrieta, los que han sido los arzobispos nuestros, pensando propiamente los de San José, siempre se refirieron a ella con ese título, la negrita, como un signo de cariño, de cercanía, de aprecio, de vinculación a la imagen de la Virgen, también por el significado que tuvo el entorno de la Puebla de los Pardos, como dijimos antes, de los mulatos, de los negros, etcétera, ese vínculo con el lugar. Entonces, por eso, cariñosamente el título de Negrita. ¿Desde cuándo propiamente o quién, a quién se le ocurrió, quién fue el primero, etcétera? Ya ahí sí, históricamente no podemos decirlo porque no tendríamos el amparo documental para hacerlo, pero sí me atrevo a decir que ya en el siglo XIX, ni se diga en el 2021, ese título cariñoso de la negrita. Valga decir, ahora que usted lo mencionaba, el nombre de la Virgen es Nuestra Señora de los Ángeles, aunque le llamamos la negrita, porque el hallazgo, también eso está claro en todos los documentos, eso sí, desde el inicio, el hallazgo tuvo lugar un 2 de agosto. Lo del año puede verse un poquitico, tradicionalmente se habla de 1635, por eso usted lo decía muy bien, ¿verdad? Estamos próximos, ojalá lleguemos a la celebración de los 400 años, eh, pero sí está clarísimo, todos los documentos insisten en ello, de que fue un 2 de agosto. Y el 2 de agosto, ya desde tiempos de San Francisco de Asís, estamos recordando este año los 800 años de la muerte de San Francisco, sería otro tema muy interesante. San Francisco muere en 1226, son 800 años, y ya desde tiempo de San Francisco, el Papa Honorio III le concedió a San Francisco la celebración de la fiesta de la Virgen de los Ángeles, otorgando la indulgencia plenaria a quienes fueran en peregrinación a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Asís, en Italia, que es lo que conocemos la Porciúncula, es una de las iglesitas que San Francisco reconstruyó cuando él pensaba, ¿verdad?, que lo que el Señor le pedía era reconstruir capillitas, ya después se entendió que era reconstruir toda su iglesia, pero esta iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, repito, desde el tiempo de San Francisco, lugar de peregrinación y de devoción a la Virgen de los Ángeles por querer de San Francisco. Entonces, por eso, el hallazgo 2 de agosto, en Cartago habían franciscanos, se conocía la tradición, se celebraba ya desde antes, ese 2 de agosto, los franciscanos, por supuesto, ahora todo el tema de la porciúncula, de la indulgencia y demás, y por eso desde el origen Nuestra Señora de los Ángeles tuvo este nombre, este título, por coincidir con el 2 de agosto franciscano. Bueno, estamos en el año jubilar franciscano, precisamente a partir de estos 800 años que usted cuenta, padre. Entonces, pues hay que preguntarlo, obviamente. Nos regala la devoción franciscana, nos regala San Francisco esta devoción tan arraigada para nuestro país en la figura de Nuestra Señora de los Ángeles. Buena parte de la evangelización en Costa Rica se debe a los franciscanos durante toda la colonia en Costa Rica, desde sus orígenes hasta todavía el siglo XIX. En Costa Rica únicamente tuvimos franciscanos, no como en otros lugares que hubo jesuitas, hubo dominicos, hubo agustinos, hubo mercedarios, etcétera. Nosotros solo franciscanos, y por eso buena parte de nuestra religiosidad, de nuestra espiritualidad y también de la devoción o de las devociones en general tienen muchas raíces franciscanas. No es casualidad la devoción a San Antonio de Padua, la devoción a San Francisco, la devoción a la Inmaculada Concepción, que son advocaciones o figuras franciscanas eh, que tienen su huella en nuestra nacionalidad también, en nuestra religiosidad, por esa presencia exclusiva de los religiosos franciscanos, aparte del clero diocesano, evidentemente, pero en cuanto a órdenes religiosas, solo tuvimos franciscanos y por eso nuestra religiosidad es muy franciscana también.
Podríamos seguir hablando de historia, padre, pero bueno, hay elementos también alrededor de la fe que obviamente nos vinculan a esa historia de fe de un pueblo como el costarricense. Entonces, voy a empezar a hacer algunas preguntas en este sentido, padre. Los símbolos de la imagen, ya usted mencionaba algunos sobre el color, sobre que aparece la figura del niño en manos de la Virgen, pero eh, resulta que eso es lo que tal vez de entrada no vemos hoy, ¿verdad? Usted llega al altar de la basílica y ve el resplandor, ve otros signos. Ahorita le pregunto por la coronación pontificia, que por cierto se cumplieron los 100 años también este año, 2026. Pero entonces, de todos estos signos y por qué, digamos, ensalzar la imagen de la Virgen con todo este resplandor y que es como también conocemos a la negrita, ¿verdad? No en la piedra, sino con toda esta belleza que se le ha adornado a lo largo de los años. De hecho, la piedrita misma, si se puede ver de cerca, tiene una cierta coloración. Se ve que en algún momento, algunas partes por lo menos tuvo alguna pintura, tiene algunos rasguitos como de una cierta lámina de oro que todavía se aprecia. Se ve que en algún momento, por lo menos el vestidito también pudo haber sido, tener algún laminado de oro. Y posteriormente, pues también con el paso del tiempo, ya para el siglo XIX está clarísimo, en torno a la figura de la familia de los Valle en Cartago, que son orfebres, se empezó pues esta costumbre de cubrir a la imagen con el resplandor, al inicio muy sencillo y ya posteriormente el resplandor que tiene actualmente también cumplió 100 años porque está en relación a la coronación pontificia. Entonces el resplandor, lo que la cubre, etcétera, con todos los signos que también tiene una serie de estrellas, tiene el escudo propiamente de Costa Rica, etcétera. Nos hablan pues de ese cariño y ese aprecio y se le quiso manifestar por parte de los costarricenses, pues ornamentándola, adornándola, llenándola un poquitito pues de esa elegancia, por decirlo de alguna manera, con que la vemos, pero eso no quita que propiamente, ¿verdad? La imagen en sí misma, en ocasiones, ahora para el 1 de agosto, que está la tradición de la vestición, se nos muestra bien clarita cómo es ella, las ocasiones en que ha visitado incluso las diócesis, cuando llega al lugar respectivo, llega únicamente pues con la piedrita en cuanto tal. Entonces tenemos ocasiones de seguirla viendo tal cual es, pero todo esto que la adorna y que la rodea, podemos verlo y debemos verlo como fruto del cariño, del amor, de la devoción, ¿verdad? Que le tenemos a la Virgen. Es como en la liturgia, al Señor queremos ofrecerle lo mejor y en las parroquias se hacen grandes esfuerzos para que los vasos sagrados, el cáliz, el copón, los candelabros, etcétera, que sean bien bonitos porque son para el Señor. De alguna manera, pues también a la Virgen se le quiso adornar de esa manera. ¿Qué significa, padre, la romería? Porque pues entiendo también que hay pues bastante evidencia de que esta tradición de peregrinar, que además es también milenaria en la iglesia, ¿verdad? En el pueblo creyente, pero también en nuestra historia costarricense. Eh, no sé si hay algún registro exacto, lo más exacto posible, y qué significa, qué es además hacer romería. Eh, ya desde muy antiguo está atestiguada la peregrinación a la ciudad de Roma para visitar las tumbas, sobre todo los apóstoles, los príncipes, del príncipe, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, los demás lugares santos en Roma, las peregrinaciones a Tierra Santa, sin duda alguna, el Santo Sepulcro, los otros lugares santos, peregrinación a Santiago de Compostela en España, a San Martín de Tours en Francia, y muchos lugares, ¿verdad? Que fueron centros de peregrinación como lugar de encuentro especial con el Señor. La idea de peregrinar, que como hemos dicho existe desde muy antiguo, es entender que la vida del cristiano es esa, es un camino. Vamos en camino hacia encontrarnos con lo que es lo definitivo, que es el encuentro con el Señor en la vida eterna. Entonces, caminar a un lugar santo, la Basílica de San Pedro, de San Pablo, las que hemos mencionado u otros, significa eso, estamos en camino y nos queremos encontrar con el que es el absoluto y lo definitivo. En Costa Rica, sí, desde hace mucho tiempo también se quiso manifestar el cariño y la devoción a la Virgen con la romería o peregrinación,
mm, no igualmente desde el punto de vista documental, ¿verdad? No podemos decir absolutamente en este año se empezó, porque no podemos hacerlo, pero por ejemplo, cuando el obispo Esteban Lorenzo de Tristán hizo todo el proceso en 1782 para declarar a la imagen de la Virgen patrona de la ciudad de Cartago en ese momento, parte de las informaciones que recibió era la práctica ya de las peregrinaciones, de las romerías. Se hacían romerías para visitar a la imagen de la Virgen. Imaginémonos, ya desde 1782, si en ese momento estaba establecido, tenemos que decir que, por supuesto, es porque es una práctica que venía ya de muchos años antes y que, bendito sea Dios, se ha mantenido y que en los últimos años, por dicha, ya el 1 de agosto, los días anteriores, con las peregrinaciones de las diócesis y desde muchos días antes, se ha recuperado mucho del sentido espiritual, verdadero, de peregrinación, porque hubo unos años, de yo que somos ya, peinamos cana, nos acordamos como que en algún momento se quiso tergiversar y se ponían, ¿verdad? Estos parlantones y se hacían hasta conciertos ahí de música y ventas hasta de no digamos qué cosas, o sea, como que se quiso tergiversar y bendito Dios, ¿verdad? Sin que fuera una imposición ni mucho menos, de alguna manera la misma gente entendió que no era el sentido de la peregrinación y todo esto se hizo a un lado y hoy por hoy los que hemos ido y hemos tenido la oportunidad y la gracia de Dios, vemos que en general la gente va con mucho respeto, en oración, a veces en silencio, cantando, rezando, etcétera, con un verdadero sentido de peregrinación. Y valga decirlo, ustedes en San Carlos lo conocen muy bien, de que la peregrinación el 1 de agosto, los días anteriores, o el 2 de agosto mismo, no solo es hacia la Basílica en Cartago, hay cualquier cantidad de lugares en Costa Rica en donde también se tienen, ¿verdad? Peregrinaciones enormes de muchísima gente que van a diferentes lugares o santuarios, como el que ustedes tienen en la diócesis, igual en Guanacaste, igual en Punta Arenas, igual en la zona sur, aquí en Heredia, por supuesto, también hay lugar de peregrinación. Tenemos la parroquia de Los Ángeles, tenemos una filial en San Rafael. En todas partes hay un lugar de referencia a la imagen de la Virgen de los Ángeles, en donde también los fieles pues realizan esta peregrinación con ese sentido de encontrarse con la madre, a través de la madre con el hijo y con este sentido de que vamos caminando hacia lo definitivo. Esta importancia de peregrinar, digamos, y que como usted bien dice, padre, se replica en santuarios diocesanos, en filiales, en parroquias, ¿verdad? Por cierto, que usted fue también vicario en una querida parroquia, también para mí, como la parroquia hoy llamada Nuestra Señora de los Ángeles en Ipis, ¿verdad? Es decir, este sentido Que ahí fue mi primera parroquia en Itis, mis 2 primeros años de sacerdocio. padre, entonces, bueno, esta importancia, ¿verdad? De los santuarios diocesanos. Hablemos tal vez de ese, para hablar un poquito el de la diócesis de Ciudad Quesada. Son miles de personas el 1 de agosto. Se habla de 2.000, incluso 3.000 personas solo esa noche en peregrinación hasta el santuario Nuestra Señora de los Ángeles de la parroquia, además de la Fortuna, ¿verdad? De la parroquia San Juan Bosco, pero es un santuario diocesano. ¿Qué significa esto también como expresión de fe en un pueblo como el costarricense? Las diferentes comunidades cristianas han sentido la necesidad de tener también un lugar de encuentro con la imagen de la Virgen, con la figura de la Virgen, con el mensaje de la Virgen, con el sentido de la Virgen, eh, no siempre pudiendo ir hasta Cartago. Entonces, como hemos dicho, ¿verdad? En práctica, de hecho, en todas las diócesis hay alguna parroquia, alguna filial, algún santuario en donde por decisión en algún momento de algunos de los párrocos y ya posteriormente de los obispos se ha querido erigir o declarar estos santuarios también como lugares especiales de peregrinación. Entonces son una manifestación de ese cariño, de esa devoción y de ese lugar tan particular que la imagen de la Virgen representa en nuestra identidad. Yo lo subrayo siempre, no solo en nuestra religiosidad, no solo en nuestra catolicidad, es que la imagen de la Virgen y la devoción a ella trasciende incluso las fronteras, digámoslo así, de nuestra iglesia.
de alguna manera pasa como en México, no hay ningún mexicano que no sea devoto a la Virgen de Guadalupe, aunque no sea católico. En Costa Rica yo me atrevo a decir que incluso hasta personas que no comparten nuestra fe católica le manifiestan, y lo vemos en la peregrinación en todas partes, como incluso personas que no participan de la fe de la iglesia le manifiestan también ese cariño y esa devoción a la imagen de la Virgen, porque es parte de nuestra identidad costarricense. Padre, no sé, para ir cerrando también ya la entrevista, agradeciéndole, por supuesto, em, ¿qué podríamos decir hoy precisamente de diferentes signos también a nivel civil con los que también se ha honrado a la Virgen de los Ángeles? Usted ahora pues lo explicaba cuando a nivel eclesial se le declara patrona, ¿verdad? En 1782, que era lo que decía, tal vez para retomarlo, pero es la patrona de Costa Rica, ¿verdad? Desde el Congreso de la República. Hay además también a nivel civil y eclesial la coronación pontificia, ¿verdad? Un papa honra esta imagen con una corona. Entonces, ¿qué podríamos explicar también de cómo esto ha penetrado leyes de nuestro país? No sé si decirlo de esta forma, ¿verdad? Es la ley número 4 del Estado de Costa Rica, la imagen de la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles es y será en lo sucesivo la patrona del Estado. Y lo dice muy bonito, es y será en lo sucesivo la patrona del Estado de Costa Rica. Por eso es la ley número 4 de nuestra nación y que todavía se mantiene vigente. Es y será en lo sucesivo la patrona de la imagen de la patrona, perdón, del Estado de Costa Rica. De ahí porque en algún momento se ha planteado de que si sería necesario ratificar o volver a declarar, o no hace falta ninguna ratificación ni mucho menos. Y valga decirlo también, nunca se ha ratificado. En algún momento se dijo que para los 100 años, en 1924, la Asamblea Legislativa ratificó esa declaración, lo cual no es correcto. Lo que se hizo fue un homenaje en la Asamblea Legislativa. A un diputado Ortiz de Cartago lo propuso. Ya para ese momento 3 o 4 diputados se opusieron. Notemos, ya estamos en otra época cercana a la nuestra. Entonces los diputados lo que hicieron fue ponerse de pie un minuto, se volvieron a sentar y eso fue todo lo que hubo. No hubo una ratificación porque no es necesaria, como tampoco se hizo ahora para los 200 años. La imagen de la Virgen es y sigue siendo la patrona del Estado de Costa Rica y por eso es la patrona de nuestra nación. Eh, Posteriormente, en 1932, por esta declaratoria de patrona, se quiso declarar el 2 de agosto festivo, feriado, ¿verdad? Desde el punto de vista legal también, y eso se mantiene. El 2 de agosto, ahora está toda la discusión de que algunos feriados los quieren pasar al lunes y todo lo demás, bueno, pero el 2 de agosto se sigue manteniendo como día festivo, feriado, desde 1932, por supuesto, también la devoción a la imagen de la Virgen. Diversos presidentes han manifestado también su cariño a la Virgen, su devoción. Don Daniel Oduber fue el que le regaló el escudo que tiene la base de la imagen por los 250 años, me parece, 350 años del hallazgo, fue en 1974. Otros igualmente le han manifestado así su devoción. La presidenta actual, lo vimos, quiso ir al día siguiente de la toma de posesión y otorgarle o ofrecerle la banda presidencial. Es primera vez que un presidente, en ese caso una presidenta, lo hace. Y se sigue manifestando también el lugar de la imagen de la Virgen desde el punto de vista civil por el hecho de que el 2 de agosto siguen estando presentes en la basílica el presidente, la presidenta de la República, los diferentes poderes del Estado, diputados, ministros, la Corte, el Tribunal de Elecciones, etcétera. Entonces, ¿verdad? La imagen de la Virgen sigue teniendo ese reconocimiento, también civil, también desde el punto de vista del Estado. Y eclesiásticamente, sí, usted lo decía muy bien, ya dijimos a nivel de Cartago, 1782, luego la coronación pontificia, que fue importantísimo, celebramos ahora los 100 años, fue en 1926, el Papa Pío XI, que por pedido del primer arzobispo, Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, hizo la petición allá en Roma y se concedió de la coronación pontificia, siendo esto muy importante
porque es un reconocimiento por parte de la Santa Sede del Papa de la devoción que se le tiene a la Virgen acá en Costa Rica, y ligado a ello también en ese mismo año se otorgó la celebración litúrgica, la liturgia de las horas, la liturgia, la misa propia de la Virgen de los Ángeles, que también lo concedió la Santa Sede como un reconocimiento también a la devoción que se le tiene acá. Entonces, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista eclesiástico, también se ha subrayado y se ha fortalecido el lugar que ocupa la imagen de la Virgen. Notitas finales, Padre. Eh, Sabemos que el que hace los milagros es Dios, por supuesto, pero pues se los atribuimos, ¿verdad? La devoción popular se los atribuye a la Virgen de los Ángeles. Entonces, esta connotación de ser, pues, una madre, obviamente que siempre nos acompaña, que siempre intercede por nosotros, pero bueno, a ella se le atribuyen los milagros que sabemos es Dios el que los hace, pero cómo entender, ¿verdad? Tal vez esta fe que le tenemos todos quienes acudimos a la Virgen de los Ángeles, a Nuestra Señora de los Ángeles, para pedirle fortaleza, un milagro, una intercesión. También, no sé si históricamente hay evidencia de desde cuándo, porque podríamos hablar, sería otro programa, ¿verdad? De tantos exvotos que se le llevan, de tantas acciones que hace la gente, de caminar descalzo, de caminar miles de kilómetros, de caminar y no comer, ¿verdad? Hasta que yo llegue, ¿verdad? Todo esto relacionado a un tema de milagros. Para 1782, con el obispo que mencionábamos, para declarar a la patrona de Cartago, se hizo toda una especie de encuesta a nivel de la población de Cartago. Se entrevistaron más de 300 personas. Está debidamente llevado el control de las personas que participaron. Ahora hace poquito hicimos una publicación, valga para comentarlo, de la Imprenta Nacional, que hizo una publicación muy linda por los 200 años, por los 100 años, perdón, de la coronación pontificia y por el bicentenario de la declaratoria del patronazgo. Y valga, ¿verdad?, decirlo, se puede solicitar en la imprenta nacional y se la envían a su casa directamente, entonces vale la pena. Y ahí comentábamos o publicamos todos estos, vienen los nombres uno por uno, además de las 300 personas que se entrevistaron, y cada una dio testimonio ante el obispo de los favores, de la intercesión, de los milagros, de los hechos extraordinarios que se pudieron experimentar por intercesión de la Virgen. Los católicos lo tenemos claro, la Virgen intercede, la Virgen, ¿verdad?, ante su Hijo Jesucristo, y el fundamento que tenemos, por supuesto, entre otros, es el texto tan bonito de San Juan de las bodas de Caná. La Virgen María, que va ante su hijo, le presenta la situación de que el matrimonio no tienen vino, y Jesús realiza su primer milagro de convertir el agua en vino. Esta la Virgen María, es la madre que está atenta a las necesidades de sus hijos y contemplándolas o viéndolas o presentándolas a ella como madre, ella las presenta ante su hijo para que él, si es de su voluntad, realice el signo extraordinario. Recordemos que la Sagrada Escritura, los evangelios en este caso, nos transmiten datos de la fe, no nos transmiten anécdotas, historias bonitas, o si San Juan dejó por escrito este pasaje de las bodas de Cana, es porque es un hecho claro que María ocupa ese lugar en la fe de los cristianos, de los discípulos de Cristo, y que ella ejerce ese ministerio, ese servicio de madre, de interceder, ¿verdad? La madre es especialmente sensible a las necesidades de sus hijos, y por eso nosotros nos sentimos en la confianza de acudir a ella para que ella le presente a su hijo nuestras necesidades, como está bien fundamentado en el Evangelio. Padre, la segunda, la importancia de la confesión, de la Eucaristía, porque, pues sí, el acto de peregrinar, de ir, de visitar a la Madre, pero que no perdamos esto, porque habrá también sacerdotes confesando, las diócesis van ahí, muchos sacerdotes y también se ponen a confesar, y hay muchas Eucaristías, además, ¿verdad? Se amplía el horario de celebraciones, toda la novena en la Basílica de Cartago. Entonces, esta importancia para que los fieles tal vez no se queden solos. Yo sé que también podría ser cansado, muchos llegan y se quieren ir, pero qué importante sería también pues hacer un esfuerzo más de ir
ojalá preparados, confesados ya, o de confesarse ahí y de vivir la Eucaristía. Para ganar la indulgencia, que con la peregrinación a la basílica se puede obtener, la iglesia siempre solicita, ¿verdad? La confesión sacramental, la comunión y la oración o la petición por las intenciones del Papa. Entonces, de ahí que en relación a la indulgencia, pues son necesarias estos requisitos, independientemente incluso de la indulgencia, por lo que decíamos antes, como la peregrinación es ese sentido de encuentro con el Señor, también el hecho de peregrinar, de realizar ese esfuerzo, ese sacrificio, pensando en lo que es lo definitivo, pues nos debe llevar a un encuentro verdadero con el Señor, y el encuentro verdadero con el Señor siempre lleva al reconocimiento humilde de las faltas, de las limitaciones, y por eso el sacramento de la confesión y por supuesto el alimento de la Eucaristía. Como dijimos antes, María nos lleva a Jesús. A encontrarse con María también debe significar para nosotros una motivación para encontrarnos con el Señor en los sacramentos, muy especialmente de la confesión y de la Eucaristía, la presencia real de Cristo entre nosotros. Mensaje final, Padre, para todos los que nos siguen por diferentes vías, un mensaje final para vivir este 2 de agosto y toda esta preparación diferente, ¿verdad? No es lo mismo el año pasado, por más que hagamos la romería, por más que vayamos, por más que oremos, ¿qué mensaje les podemos dar? Estamos invitados como creyentes, como católicos, a experimentar ese cuidado, esa ternura, ese cariño de nuestra Madre, la Santísima Virgen, y por eso la invitación a que también este año, como lo hacemos cada año, hagamos este esfuerzo por, de alguna manera, sea en Cartago o sea en los diferentes santuarios que a nivel nacional se tienen, e incluso fuera de nuestras fronteras, hay que recordarlo, también existen, que hagamos ese esfuerzo de caminar, de trasladarnos, de ir, de buscar el encuentro con la Santísima Virgen María, que nos espera siempre con los brazos abiertos como madre que es para ofrecernos a su Hijo Jesucristo. Entonces, que tengamos siempre esa motivación, esa ilusión, ese deseo, ese anhelo, esa pasión por encontrarnos con la Madre para que podamos seguir creciendo y avanzando en nuestro camino de fe, de seguimiento al Señor Jesús, que es el sentido de nuestra fe cristiana, y que en ese camino y en ese proceso la Virgen María siempre nos ayuda. Entonces, motivarnos a todos para que este año, como todo, la celebración de la Virgen de los Ángeles sea muy alegre, muy festiva, y sobre todo experimentando ese amor, esa protección, ese cariño y esa bendición de la Virgen como madre. Padre, muy gentil, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y voy a tomar su ofrecimiento, créame que sí. La radio está Marcada. para servirle. Sí, ya se embarcó, Padre, olvídese, pero mañana mismo le digo a Monseñor No para le qué diga, hacemos. con muchísimo gusto, un honor, es apasionante siempre hablar de estas cosas, más de la Virgen de los Ángeles. Todos hemos hecho experiencia de su intercesión. Yo incluso doy testimonio personal de ello. La Virgen ha intercedido también en mi caso, y todos tenemos sin duda alguna algún testimonio que dar en ello, y por eso de verdad muchísimas gracias y un honor y un gusto de haber podido compartir este ratito que se nos hizo largo, pero muy bonito, y con muchísimo gusto cuando se pueda estamos a las órdenes. Acá nada más unos recordatorios. 28 de julio, la peregrinación diocesana a Cartago de parte de la diócesis de Ciudad Quesada. Las parroquias ya están avisando desde hace rato. Ojalá que puedan ir muchísimos, como todos los años. 1 de agosto, la vestición de la imagen que le corresponde a la diócesis de Ciudad Quesada. Ya fueron entregados 5 vestidos como lo pidió el Santuario Nacional, y el resto de vestidos que no fueron seleccionados quedaron como exvotos para el santuario de nuestra diócesis. Entonces, estén atentos porque lo vamos a estar informando. Y el 2 de agosto, por supuesto, la fiesta nacional de Nuestra Señora de los Ángeles, donde además predicará nuestro obispo. Este 2 de agosto sería ya la segunda vez en lo que va de su episcopado, así que atentos también. Gracias, sigan escuchando Radio Santa Clara.